Yo llegué en el año 62, en adelante, cuando era el patrón don Juan Bertuccio, Castelletti creo que era el apellido. Y trabajé como inquilino. Hacían 2 años que me había casado en Pelarco y no tenía dónde vivir. Y mi suegro se vino de empleado aquí a este fondo. Y era acá, le conseguí una casa que estaba cerca de la Cazadera Ría, muy lejos. Y muy temprano, sufrí mucho los primeros años. Yo en 2 años sufrí mucho. Porque vivía ya muy lejos y tenía que llegar a las 7:15 aquí a las casas, de las casas del fondo. Así que pasé 2 años mal. Estaba acostumbrado yo allá en Pelarco, yo vivía, trabajaba por mi renta. Y aquí tuve que venirme de inquilino. El 64 llegué aquí a Laramoyo. Se pasaba la vida antes más andando que casi todos los años cambio de vivienda porque eran tiempos que los patrones lo echaban y se iban, tenía que ir nomás, o uno quería irse. Pues. Puro fondo y esclavizado. La comida no lo fallaba porque el viejo de mi padre fue alto empeñoso era la vestimenta que uno... Yo en realidad me crié mal, pero y éramos harta familia. Todavía quedamos 8. Yo llegué como del año 67 y cuando ya empecé a trabajar acá al fondo, aquí, ya los patrones me trajeron a esta casa de inquilino. Y vivía otra persona cuando llegamos nosotros porque el patrón sabía que yo estaba arrendando y yo trabajaba aquí. En ese entonces yo ya era tractorista. Ya, antes no, antes trabajé muchos años más antes, pero trabajé como obrero para el campo. Y ahí cuando llegué aquí ya era tractorista. Y aquí me dijo él que ocupara esas piezas, 2 piezas que estaban acá, que me dijo ocupa de ahí, mientras tanto me desocupaban el resto. Y se desocupó y seguí viviendo acá. Tenía 31 años. Cuando el asentamiento llegué yo por acá. Pero nos recibían gente que llegara de afuera. Así que yo trabajaba por temporada a Chato, cuando hayan Chato limpia canales. Y después yo vivía para allá para la costa, en un punto que se llamaba Las Lajuelas. Ahí yo fui nacido y criado allá. Porque allá usted para venir al pueblo tenía que caminar a pie como de aquí a Camarico. Para poder llegar, no sé, y tomar locomoción para venir al pueblo. Siempre nosotros cuando estábamos, yo estaba chico, más o menos como 12 años, venía yo con carreta a vender carbón a Talca. Pero estábamos 3 días en venir y volver. Por eso que más sacrificaba ya la vida era antes, ahora que también hay locomociones, pero ya no es tanto. Usted estaba obligado a trabajar. Te le daban una casa, media cuadra de tierra para que sembrara y 4 talajes. Esas eran las regalías. Pero uno como inquilino estaba obligado a trabajar todo día ese trabajo. Pagaban un sueldo, pero mínimo. ¿Sabe usted? Cuando yo llegué aquí, llegué ganando 7.000 pesos mensual. 7.500 pesos mensual. Era el salario que uno tenía. Y con esa plata había que mantenerse. Claro, era yo y mi señora y un hijo, el hijo mayor. Pero con esa plata se veía el apurado, ¿no? Tuve varios años. De a poco fue subiendo el sueldo. Usted, saliendo el sol, tenía que estar con su pareja cada llorando en los pretiles para sembrar arroz. De entrando el sol, tenía que venirse de allá a desaperar las bestias ahí, guardar el aper y todo. Y oscuro le entregaban el pan y uno se iba para la cama. Ya el otro día en la mañana oscuro tenía que estar ahí. Yo no conocí la escuela de ninguna manera, porque me crié así, lejos del pueblo, lejos de las escuelas. Me crié allá en el Río Claro, a lo mejor conoce usted,
El Culenal allá, no, antes no usábamos bicicletas, no se usaba la bota, no se usaba, no habrían muchas cosas, todas las cosas, toda la vida no hay, pero con la pobreza nadie la usaba, la compraba. De edad de 10 años yo andaba pegadito de los viejos, a pura charrailita. Y el que no alcanzaba a hacerlo tenía que andar pie pelado, más descuriosos los padres. Entonces, todas esas cosas lo hacen vivir mal a uno. Yo llegué aquí con mi padre, el inquilino, y trabajaba, él era maestro. Inquilino del dueño de casa tenía que pagar la obligación que se llama todos los días trabajar con un precio que ponía el fondo, no hay. Ese es el inquilino. Claro, el dueño de casa, que le dan entregando una casa, talaje, raciones de chacra que se llamaban, y el huerto. Juan Bertucci, italiano. Después venía el capataz de campo, que era para los animales, mayordomo, que cuidaba a los trabajadores en el potrero, y el administrador que disponía. El hecho de ser inquilino es tener que trabajar por obligación al fondo, y tenía que tenerle un trabajador en forma exclusiva para el fondo. En la casa usted podían haber 3, 4 personas, bueno, por supuesto que obligado a trabajar ahí, pero si alguno no trabajaba, no importaba. Lo importante es que tenía que trabajar el inquilino, el que tenía que estar ahí, porque estaba cumpliendo la obligación, que eso era cumpliendo obligaciones, era un obligado. Había que trabajar de sol a sol. No habían 8 horas como hoy. No, señor, había que trabajar desde que salía hasta que se entraba. Y en las cosechas había que hasta las 9 o 10, hasta que se recogían todo. De esa era la forma. Pero todos estábamos acostumbrados. Y yo me vine por el problema de que empezara la plantación de pino y nos permitían después, ¿no es cierto?, porque nos podía quemar uno, porque para allá para sembrar se rozaban los cerros, se cortaban todos los árboles. Después se quemaba y se sembraba trigo. Después uno para cosechar el trigo tenía que cortar, o sea, los árboles brotaban tan más altos que el trigo y ahí uno tenía que andar sacando espigas por medio de los árboles. Sí, porque ya de 8 años ya andábamos arando, ya con arados de estos arados de palo que hay en una vara nomás y le ponían atrás una muñeca así. Y ahí le ponían unos bueyes y íbamos tirando, y cuando quedábamos enterrados los troncos ahí tenía que pasar para adelante, echar los bueyes para atrás para poder sacar la arado de las veces. Arroz, maravilla y trigo. Los demás era crianza que tenía el patrón, crianza de vacuno. Ellos tenían un molino en Talca, el molino arrocero JB. Ese era el molino de don Juan Bertucci. Ahí a otro empleado, habían 4 empleados más. Fue el primer empleado que conocí yo, el mayor, el que ordenaba los trabajos en la mañana, delante del administrador. El administrador estaba ahí y él ordenaba. Humberto Mataveno. Después de ese juez llegó don José Mercedes Ponce, el juez después del administrador. Trabajé un poco tiempo nomás ahí porque usted sabe que cuando uno está joven, ve la juventud que sale, cuando llovía salían todos a conejear, todos a divertirse por ahí. Y yo, pegadito ahí nomás trabajando porque debajo del techo no podíamos fallar. Y luego me aburrí y pedí trabajo al fondo, para afuera mejor. Le contaré una marrada que hicimos nosotros en el tiempo, porque llegábamos a las casas a escurriditos a buscar el pan y ahí nos mandaban a tomar desayuno de la casa. Y los tocaban yugar bueyes. Y las vacas se iban revueltas con los bueyes y llegaban allá.
Y un día como entre cuatro le decíamos, le recorrimos hasta que pillamos una vaca y la enyugamos con un güey. Y la dejamos ahí la vaca se corcollando con el yugo. Tenían sus 300 animales. Tenían criadero de chancho también. Quesería. Tenían quesería, un quesero, tenían de todo. Sí. Bien movido, bien italiano. Andaba a caballo, con botas, polaina, con 2 o 3 perros. Y recorría en la mañana, todas las mañanas él daba vuelta al fondo, donde estaban los trabajadores. Andaba a caballo, él acompañado de otro empleado. Como todos los patrones grandes, todos. Porque si no son así, tampoco andaría la cosa. Y lo guardaban el trigo. ¿Eh? El trigo se cosechaba en el potrero y yo mismo, a mí me correspondió los últimos años trabajar con la máquina, con el automotriz cosechando. Y lo almacenaba, tenían bodegas grandes, tremendas. La estacionaria era una y la automotriz era la que se movía sola, esa. Pero primero se llevaban con estacionaria y se movía y funcionaba con motor a vapor. No, la máquina ahí llegaba, si tenían carretas, cosechaban con carretas. Llegaban las carretas al lado del mesón de las máquinas, que tenía 2 brazos, 2 mesas, y le tiraban la gavilla arriba y el cilindrero que se llama, ese cortaba y iba echando a la máquina, iba trillando. Y el motor corría a vapor. Pero el material del motor era la misma paja de la cosecha. Sí, yo, en mis primeros años, antes de que yo trabajara con máquinas, a mí todas las cosechas me tocaba, mi tío me echaba de aguatero. Se llamaba aguatero la persona que mantenía el tambor que estaba al lado para el motor con agua. Ahí, en la parte les traían agua ahí para que uno estuviera sacando y llenándolo, mantenerlo llenito, el tambor. Y el motor, ese tiene una bomba y chupaba y así mandaba los cañones arriba, los tubos, mantenerlos para que hicieran el vapor. Y es bonito. Después hicimos la escuela con mi padre. La escuela que se hizo aquí la hice yo. Sí, entonces la escuela la hice yo mi padre la tomó el trabajo. Ya avanzamos muchísimo, estábamos bien avanzados ya en las murallas, porque se hacía de adobe eso. Pero adobe antes no era. Y una mañana el patrón le ponía muchísimo, el don Juan Bertucci, una mañana llegó allá como a las 9 a la escuela, entró para adentro y lo saludamos ahí nosotros tranquilamente. Llegó y pescó un adobe, y entonces el adobe estaba recién pegado, y se levantó el tiro. Y ahí dijo, le pegó la choreada: ustedes están amontonando barro aquí nomás, dijo. Aquí no está todo esto, ¿dónde está el maestro? El grande. Anda afuera, le dije yo. Ya, después yo andaba en Santiago, mi papá llegó y la tuvo con él, y le tenían respeto porque el hombre sabía trabajar, pues así que me dijo: no le hago nada más, no le digo nada más, usted me paró trabajador y lo tengo trabajando porque sabe trabajar. Me dijo: no porque ande amontonando barro, como dice usted. No, Juanito, le dijo Juan, vaya, se llamaba Juan Leal, vaya a trabajar nomás. Así que siguió, pues seguimos, hasta que lo hicimos la escuela. Porque en ese tiempo yo tenía hijos y estaban chicos, tenía 5 hijos, los 5 estaban chiquititos.
Así que tenía que buscarle para poder mantenerlo. Pues. Porque a mí no me daban trabajo porque yo no había trabajado en los asentamientos. A ti no me preguntaban, ¿en qué asentamiento trabajó usted? Pues ninguno, porque si no había trabajado, ¿cómo le iba a decir? Trabajé en tal parte, no. Y después ya me fueron conociendo, porque uno cuando llega de afuera, ¿no es cierto?, no lo conocen, pueden decir, quién sabe qué clase de persona es. Y después me fueron conociendo, último, después tenía trabajo por todas partes. Sí, pues ahí también. Ahí tenían un huerto para allá, para adentro, que tenían el huerto frente a las casas, ahí donde cultivaban todo. Qué sé yo, la fruta, la uva, el limón, el manzano, el naranjo, todo eso. Tenían una plantación ahí. Y ahí tenían pedazos que cultivaban las verduras. Todo eso se hacía en el tiempo patronal. Claro que hay en veces en las cosechas se trabajaba mucho. Esa época la máquina que trillaba era del mismo patrón. Entonces a las 9, 10 de la mañana se ponía la máquina a trabajar y no paraba hasta las 11 de la noche. Y ahí los colosos tirando sacos para la bodega, porque era una bodega grande, muy grande, tirando el trigo para guardarlo. Los colosos al hombro y el coloso. Y ahí se traían acá a la bodega, se descargaba y usted con el saco al hombro tenía que subir a la romana. Entonces a uno le traían el peso y ahí ellos sacaban el promedio del peso del saco. Y se había que subir por unos tablones para arriba y vaciar el trigo ahí. Lo bodegaban vaciado, porque el trigo no lo vendían al tiro, tu patrón. El trigo lo bodegaban, lo vendían en el invierno. Aquí sí, eso sí, que aquí lo dan asado 2 veces en el año. Términos de siembra y términos de cosecha. El patrón mataba un novillo, cuando en una vaquilla, y él mismo ahí en las casas del fondo tenía una parte que llamaba el rancho. Porque aquí cuando se cosechaba, llegaba gente de afuera, tenían que hacer el rancho. Le daban los porotos y la comida. Entonces en esa parte, él mataba el novillo, lo tenía todo ahí, sus trabajadores, y hacía asado, hacía el gozamiento de animal, lo hacía un fondo grande de cazuela y le repartía a todos los trabajadores. Empanadas, carne, ella de todo, de sobra, todo un día entero comiendo y afuera de la cosecha, después de la cosecha, todo, así un banquete, hacía una fiesta grande, era bueno. Bueno, aquí se hizo una directiva entre los trabajadores, los reuníamos en la calle, porque el patrón no quería. Incluso cuando ya se organizó el sindicato, hubo uno de los inquilinos de acá que no quiso aceptar el sindicato. Y él fue el que lo llevaron a las casas, del fondo con la señora hacía la galleta y él cocía el pan. Entonces, y los demás todos trabajando igual, pero siempre el patrón, como le digo yo, el yerno del patrón viejo que vivía aquí, los miraba mal. Y ellos alegaban con el patrón, casi todos los días pasaban a la oficina, porque lo que se pedía, pasando los plebiscitos de ahí especialmente las 8 horas. Las 8 horas que en estos años, muchos trabajando de sol a sol y ya todo eso está en otro fondo formado, las 8 horas. Entonces, y aquí no querían ni por nada, costó mucho, para sacar las 8 horas hasta cuando se sacaron.
El patrón andaba, pero después. Pero los trataba mal por cualquier cosa. Y después apareció una ley que no podían los patrones tener, que el patrón no podía tener nada en contra de nosotros porque nosotros estábamos trabajando. Tenía que ser el patrón que era y que iba a ser, porque no podía él tratarlos mal de ninguna manera. Yo en esas formaciones de sindicato yo estaba en Odessa. Me tocó estar por allá, a mí en esos tiempos no estuve aquí, pero ahí eran todos iguales, todos lados iguales, y nosotros allá teníamos un comité en Odessa. Y era bueno, ahí era bueno el comité que teníamos, que intervenido, se llama intervenido, un patrón postizo. Tuvimos camiones, tuvimos animales, tuvimos de todo alto ahí, pero después el patrón quedó con todo. Los horarios de pega, de fondo y los horarios de pega y el aumento de sueldo, porque pagaban muy poco, entonces todo eso. Y ahí es donde ya les dolía, no querían pagar más a ellos porque ellos eran unidos, ellos como siempre. Ellos siempre tirando para el lado del grande, ¿no? Se fueron formando sindicatos por otros lados. Y bueno, y aquí hasta que se organizó un sindicato aquí, del cual yo fui presidente del sindicato. Ya, y fíjese cosa que el patrón tan mala que hubo que pasar por un momento un poquito difícil. ¿Eh? El trato para uno ya es un poquito más diferente, pero resulta que después al cabo de un tiempo empezó a tomar, como quien dice, a tomarle buena al presidente después que le tenía el mala. Y ya pues tenía el mala, pero empezamos, ¿dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuál fue el punto? Empezamos, bueno, lo primero que se solicita es un pliego de peticiones para pedir aumento, y ahí, bueno, ya aumentó, otras regalías, que les dieran la leña picada, que se cambió el sistema que tenía de la ración, ya no se hizo raciones de comida, sino que y ahí ya empezamos los sindicatos a pedir que le dieran la leña, se compraba la leña a los patrones y la repartían por casa. Eso era pedir peticiones. Ya, pues llegaba el momento ¿dónde llegó el momento de la cosecha? Primer año, pongámosle, de cosecha. Hay que trabajar el día domingo. Y empezamos como sindicato, bueno, el día domingo vale por día y medio. Ya, se va ganando algo, se vale por día y medio. Que vamos pidiendo más regalías, pero también el patrón exigía, ya en tiempo de cosecha yo necesito que me trabajen los días domingos, cuando sea necesario. Muchos de los que les gustaba jugar fútbol, que les gustaba todas esas cosas, como sindicato, no, pues no. Pero uno como presidente tenía que asumir la responsabilidad de decir, no podemos hacer eso, sino no pudimos solicitar tampoco aumento, porque si no vamos a cumplir. Y yo lo discutía con la gente. ¿En qué lo justificó la reforma agraria nosotros? Incluso convencieron a la directiva, el mismo que había representante patrón aquí, que trabajáramos un año como una sociedad con ellos. Y trabajamos un año en sociedad. Sembramos arroz, como ellos tenían molino, sembramos los potreros para allá para arriba, bueno, les pusimos arroz, cosechamos, pero mucho arroz. ¿Cree usted que de ese arroz que nosotros cosechamos, vimos un peso siquiera cada uno? Nada. Hasta que el año siguiente ya dijimos nada más. Hay caballos aquí, muchas parejas de caballos.
Ya quitamos todo eso nosotros. Los caballos los entregaron los caballos, pero nosotros los pagamos. Y los quedamos con los caballos. Y ahí, en ese año vino la parcelación. Y ahí dijo el rico, ya no se puede más. Así que ahí vino la parcelación y ahí se parceló el fondo. Cuando partió la reforma agraria, nosotros partimos, usted sabe, que lo que era la Cora, que era la que funcionaba con los asentamientos que empezaron, porque no todos empezaron al tiro. ¿Cierto? Fue para cuando el golpe de Estado, cuando el general asumió que usted ahí, después del segundo o tercer año de él, me parece, pero él en esa época se traspasó todos los asentamientos, pasaron todas las propiedades, o sea, para que fueran de manera individual de cada uno. Antes estábamos bajo el dominio de la Cora, de la Corporación de Reforma Agraria, la cual también me tocó presidir todos los 3 años que tuvimos como asentamiento. Trabajar en conjunto, trabajar el fondo igual como la tenía el patrón. Vino la expropiación, le expropiaron todo y él quedó con una reserva del asentamiento. Esas utilidades son del asentamiento, quedaban en el asentamiento. Pero había fondos que les fue mal a algunos asentamientos en esa época, pero se pasó bien, eran buenos sueldos, tuvimos administradores que vos nosotros de utilidades pagamos un inventario que le dejamos al mismo patrón, tractor, máquinas, animales, de todo lo dejaron aquí, y se pagó todo eso. Pretendimos, fíjate que nosotros, ver lo que es la vida, no queríamos tampoco, no queríamos el asentamiento, llamémoslo así porque se llamaba asentamiento, no queríamos pasar a la reforma agraria, sino que queríamos estar con la Cora, queríamos seguir trabajando en sociedad juntos como estábamos antes en cuestiones. Y con el patrón tratamos de evitar hacer lo mismo, una sociedad con el patrón. También lo pasamos bien, teníamos buen sueldo también ahí, bien acomodado, toda la cuestión, pero duró un año nomás. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Claro, estábamos trabajando. Y me acuerdo que el Héctor Robles me llamó a mí y él vivía en las casas y ahí me dijo, pucha, mataron el viejo. Pucha, y no, nosotros, gracias a Dios, ese tiempo del golpe del Estado, aquí lo vivimos tranquilos. No hubo ningún desorden aquí como andaban los militares. De aquí no levantaron a nadie, no. Porque, no sé por qué sería, pero el hecho que hubo tranquilidad aquí. No hubo como en otras partes que iban a buscar la gente. Y ya andaban los militares en las noches por ahí, pasaban Calle Rica allá abajo. Y por desgracia me tocó ir a Santiago enfermo. Me tocó el 73, tuve que ir a Santiago, me levantaron del mismo al fondo porque tenía mucha papa para guardar en la bodega adentro de esas, eran bodegas grandes para adentro. Teníamos mucha papa para guardar y faltábamos papas ahí amontonadas, toda la gente faltando papas cuando estábamos intervenidos ya. Y se cosechaba mucha papa para allá. Y la travesura empezamos a travesearlo y me pegaron un papazo en el ojo
Ahí perdí mi ojo yo. Con una onda de chupetera me pegaron un papazo. El gallo venía de arriba y yo iba por la escala para arriba. Me cayó un papazo en el ojo y ahí me levantaron los tiros a Santiago, fue para el tiro. Yo en el cuerpo militar allá llegué a Santiago, a Salvador, y ahí los milicos afuera y papel estaba tomado el hospital. Así que los milicos me dejaron, como iba con papeles y todo, igual me trajinaron y me dejaron de entrar con mi hermano. Todos ahí estaban. Usted conversaba con un vecino por aquí, mataron a Allende, se lo derrotaron y ahí golpearon, no se puede salir. Hay que estar escondidos. ¿Por qué voy a estar escondido uno si no hacía nada de malo? Pues? No, aquí no pasaban por el camino, pero no pasaban a las casas, ¿no es cierto?, a averiguarlo. Esa parte para mí fue tranquila. Porque ¿por qué voy a decir que me asustaron, me arrincaron? No. Y cuando me tomaban por ahí me preguntaban de dónde vivía, en tal parte. Nada más que lo más difícil era porque no había trabajo. Y yo como venía, como les estaba contando, que venía pelado de allá para acá, así que no fue tanto lo que sufrimos. Pero después ya de los 2 años, ahí sí que ya fue difícil. Y no, lo vivimos nosotros en forma directa. ¿Qué pasó? Hay un tractor que venía de San Gerardo con gente que iba a Talca porque no había movilización, paro camionero, no había dónde comprar. Por aquí las cosas, ahí hay que comprar en contrabando, y ahí hay que ir a buscar. Y allá lo encontramos en Talca cuando dice que empezaron, después fuimos aparte a comer, a tomar desayuno. Y ahí está la señora, dice, hay un golpe de Estado en este momento, se están tomando la moneda. Cuestiones. Ya, pues. Y yo me acuerdo que yo tenía de ir a hacer un trámite, y en la plaza en Talca íbamos llegando cuando viene un contingente militar entrando por el lado de la catedral, me acuerdo, y nos hacen con las manos que los vamos. Chuta, y ahí volvimos para atrás. Y nos juntamos todos y ya los empezaron a recomendar, váyanse. Así que nos tuvimos que venir, y de vuelta nos detienen en Panguilemo. Andaba mi señora, ¿sabes? Y nos detienen en Panguilemo. Todo arriba el Coloso, todo allá, todo. Entonces, ¿a dónde va el cuestión? Los vamos, pues andábamos en esto. Ya, no, todos a pie se van a que para allá. Y yo respondí, me acuerdo, con otros más, con 2 o 3 juntos, pero ¿cómo los vamos a ir para allá con las mujeres, cuando aquí para allá ni conocemos, para atravesar las quebradas y para canales y cosas, para allá, ¿por qué no? Ya, salió uno de adentro, y me acuerdo yo, y salió y dijo, ya, vayan a hacer tiros directos. Lo vinimos. Ahí se hizo la entrega de todas las parcelas, ahí los entregaron a todos los títulos de las parcelas. Pero ya como ya no sabíamos qué era el sistema, entonces no le causaba ningún problema. Ahí recibimos todos los títulos, ahí los individuaron. Yo sembré remolacha y sembré papa. Entonces ya empezamos a trabajar solo y empecé yo a trabajar, trabajé y sembré 5 hectáreas de remolacha, sembré papa. La papa la vendía a 250 pesos ese año, primer año de asentamiento. Y era buen precio, porque de acuerdo a ese momento era buen precio, se ganaba plata. Pero viene lo que viene enseguida. Viene el segundo año, sembré papa otra vez, pero sembré doble. ¿Por qué? Porque está bueno el negocio, está bien. El rinde lo saqué más o menos casi igual, en el suelo, el mismo suelo, pero el azúcar, la remolacha me salió ya, la empresa me sacó 100 grados de azúcar.
Eran 16,5 que se necesitaban para el máximo, para que sacar el mejor precio. Me quedaron como 350 lucas de utilidad, las mismas 5 hectáreas. Perdimos todo. Yo tuve ahí a vender parte de mi parcela. Vendí 5 hectáreas para poder pagar el crédito que debía y a su vez pagar la parcela entera. Me salían como 800 lucas. En ese entonces la pagué entera la parcela yo. Estoy agradecido de Dios de haber vivido tantos años y ya no prospero en nada, ya no soy capaz de hacer nada. Ya. Tengo muchas enfermedades, yo vivo con una artrosis, con una varicosa, ¿cuánto llaman las piernas? Entonces, vivo dolorido, nomás vengo a pasar puro sentado, no puedo hacer ni una cosa y por eso tengo todo botado aquí, pues no tengo ni pasto para las gallinas siquiera, porque no soy capaz de hacer nada. Mi hijo hace algo por ahí, que es lo único que tengo aquí en la casa. Y quiero prosperar de vivir la vida nomás, porque los 4 días que le quedan a uno, ojalá los pueda pasar bien nomás. Hasta aquí no he tenido problemas. Yo creo que eso es el maltrato que tuvimos, sí, porque yo me acuerdo en los años míos, en los años de unos 15 años, vivíamos en los arrozales, puro metidos en el agua nomás, pues usted con una bestia, con un rastrillo, un rastrón así que hacían, con una bestia, un pescado de la cola y con un manillo y de trotecito por el agua le tomaban un palito que era plantado ahí en troncos de árboles enterrados, le topaba y lo mandaba, lo bajaba, bañadito quedaba, pero digamos que seguir así hasta las 12. Nadie no iba a decir anda, cámbiate ropa, los empleados. Y a veces hasta con niebla. Mire, no, para muchos no fue nada. Para algunos, pues fue salto apretado. Pero yo mismo, en estos años, yo tenía unos animales. Tenía unas vaquitas. Y esas vaquitas, como las parcelas se cerraron, hubo que cerrar, alambrar, me las llevé a mi parcela, me llevé 3 bestias que tenía, incluso me compré otro caballo, hice 2 parejas y me puse a trabajar. Hay un hermano soltero, le dije, trabaja conmigo. Yo te voy a pagarte tanto, un sueldo de tanto. Y te voy a dar 1 hectárea de tierra en mi parcela para que la sembrís tú por las tuyas. Trabajé con él el primer año y lo fue bastante bien. Yo me veía apurado un poquito de plata, vendí un animalito y vamos echándole a la olla. Entonces no pasé necesidad, gracias a Dios. Y ahí como me fue bien, ya pude ir arreglando a mi hijo, mandarlo a la escuela. Y esos años, yo tuve 10 años en la parcela, incluso me compré un furgón. A mi edad ya no me dan licencia, no me dan documentos después. Y la parcela tuve que venderla porque con un hermano mío que también tenía esa parcela, salimos a sembrar arroz afuera. No, es que uno muchas veces no piensa bien las cosas. Y sembré una parcela aquí cerquita que era de los Martínez, de arroz. Y este año vino lluvioso, no coseché un grano de arroz. Coseché una camionada de arroz que la saqué para afuera, iba una era y trillé, pero el arroz estaba mojado. Cargué una camioneta y la llevé al molino a Zarola, Talca. Allá no me la recibieron. Y ellos me habían pasado la plata para que trabajara. Y como mi parcela estaba como le dijera yo, en Galantía, me esperó 1 año el molino.
Incluso fui al año, llevé plata y le puse a la deuda. Y me llamaron al molino, fui, está el rico ahí, me dijo, ¿pagáis ahora o te remato la parcela? No la parcela que sembraste, porque no es tuya, la que tenía en garantía. ¿Cómo me vine yo para mi casa? Casi llorando, porque yo no quería vender en ningún sentido mi parcela, porque me daba y estaba trabajando bien. Y tuve que venderla para que no me la remataran. Así que quedé sin parcela. Yo me siento bien, aunque estoy solo aquí en mi casa, tengo una hija bien en Talca. Y cuando quiero ir para allá, me voy para allá, de allá no quieren que me venga, estoy 8 días por allá. Y después me vengo porque echo menos en mi casa y tengo ahí unas gallinas, me entretengo con ellas. Sí, no me falta qué hacer. Igual mi hijo, aquí hay 3 hijos conmigo que tienen casa aquí. Me falta sabiduría, inteligencia. Eso le pasó a muchas personas parceleras. Porque yo mismo decía, yo hubiera tocado una parcela, yo no la habría vendido, ni me habría encalillado. Yo lo que habría hecho es trabajando y comprar animalitos, ¿no es cierto?, y poniéndole a la parcela. Porque ahí estaba la plata. Y sembrar lo que alcanzaba uno nomás, pues no abarcarse, pedir en préstamo. Después los préstamos hay que pagarlos, si no los pagan el año, después a último le va subiendo la cuenta y después ya no alcanzaba a pagar. Creían que el regalo iba a seguir cayendo del cielo porque fue una bendición del cielo que le cayó a todos los parceleros. Y no las dieron las parcelas porque los demás que no las trabajaron las regalaron las parcelas. Aquí mismo tengo una vecina que estaba cuando yo llegué aquí, una vecina hacía, el marido se mató, más bien dicho, porque se dio vuelta de un tractor que hoy y murió. ¿Y saben cuánto vendió la parcela? En 40.000 pesos. 40.000 pesos, y le dieron como 2 quintales de harina, y plata parece que no le dieron después. ¿No? Eso fue... Después del golpe, tener una parcela era un problema, pero grave, porque si usted tenía la tierra y le tenía que pagar contribución, y si no pagaba contribución, nadie le decía nada. Pero había algo que no lo sabía nadie tampoco. Por ejemplo, todo edificio, hay que pagar cuotas de tierra, hay que pagar las contribuciones, hay cuestiones, y las ventas no valían nada, los productos no valían nada. Ya, y tampoco se podía vender parte más porque nadie compraba. Si a mí me compró un gallo que era un parcelero, que éramos amigos, al final murió, Carlos Jara, ya, y pude venderle, y nadie podía venderle a nadie porque ¿quién compraba? Yo creo que no habría habido tanta injusticia tampoco, porque la vida fue cambiando, el mundo fue cambiando, la gente fue despertando también, fue habiendo más movimiento para adelante. El mismo golpe dejó rencillas que hasta el día de hoy, pues, hay muchas cosas que hay venganza, que llamémosla así. Ya, yo creo que habríamos estado trabajando, a lo mejor, porque hoy por hoy hay gente que trabaja, yo tengo hijos y están bien trabajando, ¿sabe usted? Hay justicia, hay, no sé, una manera el dueño está más humano. O sea, el mundo cambió, la gente cambió, la mentalidad, todo cambió.